¿Quién es Emilia Ferreiro? Sí, es una pregunta interesante y suena para la gente que se dedica a la educación, a la investigación educativa o quienes quieren aprender a investigar. Por ejemplo, al leer y al escribir, los niños, niñas y jóvenes quizás no lo sepan quién es, puede valerse, pero en el caso de un profesional de la enseñanza, es decir, y un profe que estudia para alfabetizar a las nuevas generaciones de infantes, que les mostrará la importancia del idioma materno, que defenderá el uso estándar, en nuestro caso el idioma español. Los jóvenes, por ejemplo, que estudian para ser profesores, lo sabrán, ubicarán los aportes de esta investigadora en el campo de la alfabetización sobre este objeto tan complicado como lo es la lengua escrita. Estos jóvenes profesores reconocerán en los infantes y adolescentes sus capacidades de hipotetizar sobre lo que implica leer y escribir en los mundos en los cuales ellos ahora viven y conviven. Sabrán los jóvenes de dónde es, dónde vive, en qué países se conoce su obra escrita, qué países la han invitado a trabajar, en qué países ha desarrollado investigaciones educativas en el campo de la alfabetización. Sabrán los jóvenes, los profesores, dónde se formó, de quién fue discípula, en qué contexto se formó, con quién trabajó, qué tipo de obra inicialmente publicó y por qué llega a México. Emilia Ferreiro ha sostenido un trabajo por décadas y eso se puede ver en las distintas líneas del tiempo de su trayectoria académica. Es interesante ver esa evolución. Para finalizar esta pequeña introducción sobre Emilia Ferreiro, habría que preguntarse si sus hipótesis de investigación, es decir, las viejas hipótesis de la psicología genética de los años 80 del siglo pasado, si hoy alcanzarán el magma y lo líquido gaseoso del mundo digital, es decir, alcanzarán esas hipótesis para intentar interpretar y comprender cómo leen y cómo escriben los niños, los jóvenes y los adultos en estos nuevos escenarios que han emergido sin control en todo el mundo. Emilia Ferreiro nació en Argentina, aunque reside en México desde hace 30 años. Realizó sus estudios de doctorado en la Universidad de Ginebra, Suiza, donde tuvo el privilegio de formarse como discípula de Jean Piaget, uno de los más grandes psicólogos y epistemólogos del siglo XX. Sus investigaciones sobre psicogénesis de la escritura en los niños le han valido gran reconocimiento internacional. Ha recibido 7 doctorados honoris causa, 5 de universidades argentinas, 1 de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, Brasil, y 1 de la Universidad de Atenas, Grecia. 2 gobiernos latinoamericanos le han conferido distinciones por su labor educativa. En 1997 recibió, por parte del gobierno de Venezuela, la Orden Andrés Bello en el grado Banda de Honor. En el año 2001, el gobierno de Brasil le entregó la Orden al Mérito Educativo en el grado de Gran Oficial. En México, el trabajo de Emilia Ferreiro es reconocido en el más alto nivel. En 2009, el Sistema Nacional de Investigadores la designó Investigador Nacional Emérito. Un año más tarde, en 2010, recibió la misma distinción por parte de la institución donde se desempeña desde su llegada a México. Fue nombrada como investigador emérito del CINVESTAB. Los resultados de sus investigaciones han sido publicados y traducidos a distintas lenguas. Su bibliografía está conformada por una amplia lista de libros, artículos en revistas especializadas y capítulos de libros. El trabajo de Emilia Ferreiro refleja un serio compromiso con el desarrollo educativo de los niños.
Este mismo compromiso está presente en su labor como formadora de nuevos investigadores y de los profesionales de la educación. Pues es una historia bastante poco convencional, porque tiene que ver con lo que fue políticamente el Cono Sur en la segunda parte del final del siglo XX. Hubo 3 golpes militares, ¿no? En el 55, en el 66 y en el 76, cada uno más violento y feroz que el anterior, ¿no? Y que ser estudiante universitario en esa época y ser subversivo era prácticamente lo mismo. Entonces, haber sido expulsada 2 veces, como yo lo fui, de Argentina, hace que mi encuentro con la investigación haya sido azaroso, imprevisto, ¿m? Y mejor de todo lo que yo hubiera podido imaginar, ¿m? Pero mi experiencia previa sí me marcó muchísimo, porque yo ingresé en la universidad hacia 1955, en medio de un golpe militar, y era un momento de gran renovación de planes, de proyectos, etc. Y los estudiantes nos involucramos muchísimo en la formación de 2 carreras, la de psicología y la de sociología, ¿no? Y de hecho yo soy de la primera generación de psicólogos, ¿no?, de la Universidad de Buenos Aires, pero también es difícil imaginar que nosotros, los estudiantes, éramos los encargados de ir buscando quiénes podían ser nuestros profesores, ¿no? Porque no había psicólogos formados, había sí muchos psicoanalistas, ¿no?, pero psicólogos no, ¿no? Entonces, trabajé mucho en política universitaria, y de hecho fui delegada estudiantil al Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras y luego al de la universidad misma, y esos años fueron sumamente interesantes en términos de discusiones y de formación ideológica. Pero bueno, después del 66, con el golpe de Estado dirigido por Onganía, las cosas cambiaron y de casualidad terminé en Ginebra, y ahí tuve la parte buena de la historia mala, ¿no? Sí, porque nada me permitía imaginar que me iba a convertir en discípula de Jean Piaget, cosa que sí ocurrió, ¿no? Y eso me marcó para el resto de la vida profesional y personal. Conseguí trabajar en el Centro de Epistemología Genética que había creado Jean Piaget en Ginebra, y pues no fue nada fácil, porque Piaget daba una oportunidad, ¿no? Si uno la aprovechaba, bien, podía seguir, y si no, pues ahí se terminaba. Entonces, en ese momento estaban trabajando problemas que tenían que ver con la construcción de conocimiento físico, ¿no? Pero yo estaba trabajando temas que tenían que ver con la adquisición del lenguaje oral, ¿no? Y de hecho, mi tesis de doctorado fue sobre problema de adquisición de la lengua oral. Aclaro que nunca tuve beca para ser estudiante ni para hacer una tesis. La primera beca la tuve después de graduada, con lo cual pude regresar a Argentina en un momento entre 2 golpes militares que parecía que iba a dar un poco de tranquilidad. Y regresando a Argentina, traté de comprender de qué manera se daban las relaciones orales en el aula de primer grado y en condiciones de escolaridad difícil. Pero lo que ocurrió de inmediato fue que el peso que tenía la lengua escrita era tal que o yo entendía qué pasaba con la lengua escrita o no entendía nada de los intercambios
que tenían lugar entre los niños y los profesores. Y desde entonces yo me ocupo de entender cómo los niños piensan con respecto a ese objeto social y culturalmente constituido que es central en toda acción educativa, que es la escritura. En los años 80, 90 la discusión estaba centrada en los métodos de enseñanza. El rol del chico, del aprendiz, se reducía a hacer buenas discriminaciones visuales y auditivas, a tener control motriz de los instrumentos de escritura, asociar y repetir para fijar las asociaciones y nada más. Me parecía sospechoso, habiendo sido formada en la teoría de Piaget, que los chicos no se ocuparan de la escritura hasta tener 6 años y una maestra delante. ¿Por qué? Porque los chicos tienen la mala costumbre de no pedir permiso para empezar a aprender. Y obviamente no se le puede pedir a un chico, explícame qué es para ti la escritura. Hay que inventar situaciones de indagación que nos ofrezcan indicios que con suerte resulten pertinentes. Y ahí es donde la formación piagetiana me permitió cambiar por completo las preguntas que se hacían los investigadores con respecto a los chicos que aprenden a leer. Porque lo que le pedían a los chicos es que escribieran las palabras que les habían enseñado a escribir. Y lo que yo descubrí es que era mucho mejor preguntarles cómo se les ocurría que podían escribir algo que no habían aprendido a escribir. Y entonces, claro, era cuestión de encontrar la lógica que podía existir detrás de producciones como esta, consideradas como simplemente erróneas porque no responden a los modelos convencionales. Sin embargo, un chico como Armando muestra algo absolutamente extraordinario, que es que para escribir nombres diferentes no se pueden repetir las mismas letras en el mismo orden, ¿no? Como tiene un repertorio pequeñísimo de letras, lo que descubre es la combinatoria. Empezar a encontrar la lógica detrás de producciones totalmente desviantes no fue nada simple, nada fácil. Y para colmo de males, otro golpe de Estado. Y yo salí de Argentina cerrando la puerta del departamento con lo que tenía puesto y dejando todos los datos que habíamos recogido en manos de una colega. Porque el grupo que yo había formado se desbarató completamente a tal punto que una de las integrantes aterrizó en España, otra en Israel, otra en Venezuela, otra en México y yo regresando a Ginebra. Y en esa época no había internet. Entonces la comunicación entre nosotros fue muy difícil y al principio simplemente llorábamos por el grupo perdido, por ese comienzo de investigación que nos parecía tan importante y que no sabíamos si íbamos a poder rescatar. Afortunadamente, la colega que aterrizó en España consiguió sacar los datos y entre un poco en Barcelona, un poco en Ginebra, idas y vueltas, terminamos escribiendo el libro que se constituyó en el punto de partida de esta historia y que se llamó Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño, un título absolutamente críptico que todavía hoy día no entiendo cómo Arnaldo Orfila, que dirigía Siglo XXI, lo aceptó sin chistar. Esta es la edición de 20 años de reimpresiones ininterrumpidas. Se tradujo a varias lenguas y justamente eso permitió tener datos comparativos que confirman muchas de las cosas que habíamos encontrado inicialmente en español. Los primeros ajustes que buscan los chicos entre la oralidad y la escritura es a través de recortes silábicos. Y esos recortes silábicos se pueden ejemplificar bastante bien, pero hace falta tiempo para desarrollarlo. Este es un hermoso comienzo de Caperucita escrito de manera silábica.
Caperucita Roja, todas las letras son pertinentes, y empieza: Caperucita Roja, tienes que ir a la casa de tu abuela. La importancia del periodo silábico es enorme y tuvo consecuencias muy fuertes en el campo educativo. Lo que es interesantísimo de la investigación es que cuando funciona bien, abre más preguntas de las que cierra. No hay tema menor, ¿no? Por ejemplo, ya he dirigido 3 tesis sobre la puntuación, ¿no? Y hay tema para otras tantas más, ¿no? Porque la puntuación no tiene las mismas funciones en los distintos tipos de texto. Por ejemplo, en un texto expositivo, o en un texto argumentativo, o en una historieta, o en un texto de ficción. Y es muy complicado para los chicos entender las funciones de esas pequeñísimas marcas que van con las letras, pero no son letras. Particularmente estamos en un momento sumamente interesante porque la presencia de nuevos instrumentos de lectura y nuevos instrumentos de escritura y nuevas superficies de lectura nos permite plantear algunos problemas de manera bastante novedosa. Por ejemplo, el problema de la revisión del texto, ¿no? La revisión del texto hecha con los instrumentos clásicos, papel y bolígrafo o lápiz, es penosísima, porque el texto revisado queda feo, ¿no? Lleno de tachones, de agregados, flechas y cosas, ¿no? En una computadora con un procesador de texto, la revisión es un juego de niños, ¿no? Y es un juego realmente, se puede jugar a cambiar de lugar un párrafo y ver qué ocurre, se puede jugar a introducir puntuación y ver qué ocurre, de tal manera que hay no solamente nuevos desafíos de lectura y de producción de texto a raíz de las nuevas tecnologías, sino también que esas mismas tecnologías nos ofrecen instrumentos de investigación que nos permiten replantear algunos problemas que eran difíciles de plantear antes. Y al mismo tiempo exigen un comportamiento del lector muy responsable, mucho más responsable que cuando se trata de un texto impreso. ¿Por qué? Por la cantidad de propaganda que pulula en el espacio Internet y que hay que saber distinguir del espacio en donde está la información potencialmente confiable.